Este contenido es una dramatización histórica basada en hechos documentados. Algunas escenas han sido intensificadas para fines narrativos y educativos. Las paredes del Palacio de Buchut están cubiertas por un silencio que no pertenece a este mundo. Entre tapices enmohecidos y cortinas inmóviles, una figura delgada se pasea en círculos, vestida con la misma seda gris perla desde hace décadas. En sus manos temblorosas aprieta cartas que ya no entiende, firmadas por hombres que hace tiempo descansan bajo tierra. Sus ojos, grandes y claros, parecen mirar un imperio invisible. Ella cree ser reina, pero no hay corte, ni súbditos, ni trono. Solo queda el eco de una locura cuidadosamente custodiada. Antes de continuar, suscríbete al canal, porque en este rincón de sombras reales, cada historia revela no solo la caída de un imperio, sino también el abismo íntimo de quienes lo gobernaron. Carlota de Bélgica fue la última emperatriz de México. Un título glorioso, sí, pero también una sentencia escrita en latín muerto y sellada con ambición europea. En su juventud, fue el reflejo perfecto del ideal monárquico. Inteligente, cultivada, severamente católica, dotada de una belleza gélida y de un sentido de deber que rayaba en la obsesión. Fue educada para mandar, para organizar cortes, para ser el eje de un poder sin fisuras, pero jamás se le enseñó a perder. Y perdió todo. Perdió un imperio que nunca le perteneció. Perdió a un esposo que fue convertido en estatua mientras su cuerpo aún se enfriaba. Perdió la cordura en medio de corredores alfombrados con cruces y telegramas. La princesa Carlota, hija del rey Leopoldo I de Bélgica, terminó sus días encerrada, no por cadenas visibles, sino por decretos invisibles, que dictaban que su mente era un lugar demasiado peligroso para ser libre. No hubo guerra ni rebelión en su caída. Fue un colapso sin explosión, una implosión psíquica contenida con compasión médica y vergüenza diplomática. La emperatriz se desintegró lentamente, como una mariposa embalsamada que, aún sin moverse, exige respeto. Su historia ha sido blanqueada en muchos relatos, retratada como una mujer frágil, víctima de las circunstancias. Pero no, la verdad es mucho más incómoda. Carlota no fue un mero peón, fue estratega, fue voz de mando, fue diplomática feroz. Su descenso al abismo mental no fue repentino, fue tejido cuidadosamente por la presión política, la traición familiar y una espiritualidad tan intensa que acabó por devorarla. Hoy, esta es la historia no de una reina, sino de una mujer cuya mente fue convertida en cárcel. Una mujer que escuchaba voces entre vitrales rotos, que escribía al Papa y a Napoleón III con la certeza de que el destino de naciones aún dependía de su pluma. Esta es la historia de cómo el poder, cuando se disfraza de destino divino, puede convertirse en veneno lento, incoloro, irreversible. Cuando los jardines del castillo de Buchut florecían en primavera, Carlota hablaba con sombras, las nombraba, les daba órdenes, porque en su mundo roto aún gobernaba un imperio invisible, uno hecho de espejismos y espejos rotos. La historia de Carlota de Bélgica no es simplemente la de una mujer que perdió la razón en un castillo silencioso. Tampoco es el cuento romántico de una princesa europea desilusionada en tierras lejanas. Es, ante todo, el retrato de una mente aprisionada por símbolos sagrados, por una fe que mutó en delirio, por una política imperial que se vistió de mandato divino. Esta narración rechaza la dulzura de las biografías de salón. Aquí no hay espacio para la nostalgia edulcorada, solo la lenta revelación de una ruina vestida de terciopelo y cruz. Carlota no cayó del trono. Fue ofrecida como sacrificio en un altar diplomático, esculpido por tratados oscuros y ambiciones coloniales. Fue entregada en matrimonio al archiduque austríaco Maximiliano de Habsburgo,
y enviada a gobernar un país que no era el suyo, en nombre de una monarquía construida en salones europeos, pero impuesta sobre tierras americanas. La historia oficial la presenta como esposa devota, pero pocas veces se menciona su ambición glacial, su precoz talento político, su habilidad para manipular emperadores. Ella creía ser un instrumento de la providencia. Esa convicción, alimentada por confesores y cilicios ocultos bajo encajes reales, se transformaría en su condena más íntima. No veremos aquí una heroína inmaculada, sino una protagonista compleja, marcada por una espiritualidad encendida y por un sentido de misión que la fue alejando día tras día de la realidad terrenal. Este relato reconstruye su trayecto, no como una tragedia de amor, sino como una desintegración mental provocada por ideologías disfrazadas de gloria. Analizaremos la construcción simbólica del Segundo Imperio Mexicano, una fantasía europea sostenida por bayonetas francesas y el silencio de un pueblo obligado a arrodillarse. Veremos cómo Carlota luchó por ese imperio con más fervor que su propio esposo, viajando sola a Europa en una misión diplomática desesperada que marcaría el inicio de su ocaso. Y, sobre todo, caminaremos junto a ella por el interior apagado del castillo de Buxú, donde vivió encerrada durante más de 60 años. Escucharemos sus monólogos, sus rezos cargados de fuego, sus cartas dirigidas a sombras. Su final no fue un instante, sino una eternidad repartida en días idénticos, en pasillos sin relojes. En esta historia, cada flor marchita de sus jardines será testigo. Cada cuadro cubierto por sábanas será una memoria suspendida en la penumbra. Este es un retrato sin barniz, una crónica del deterioro de una conciencia imperial en medio del colapso de las dinastías del siglo XIX. Carlota no perdió la razón por amor, como gustan decir los relatos dulzones. La perdió por el poder, por creer que el trono le venía de Dios y no de los hombres. Y cuando los hombres se lo quitaron, ella esperó eternamente el regreso del mandato divino, hasta que todo a su alrededor se volvió silencio. La infancia de Carlota de Bélgica fue una orquesta muda, dirigida por la severidad de su padre y la ausencia irreversible de su madre. Nació el 7 de junio de 1840, en el Palacio de Laeken, bajo cielos grises que no presagiaban ternura. Su madre, Luisa María de Orleans, murió cuando Carlota tenía apenas 10 años. Desde entonces, el duelo se instaló como huésped permanente en su alma. La niña vestida de negro, que hablaba en susurros con las paredes del oratorio, comenzó a construirse no como persona, sino como deber. Leopoldo I, su padre, no le permitió flaquezas. Era un hombre moldeado por las guerras napoleónicas, por la diplomacia fría y por una religiosidad que limitaba con la penitencia. Para él, Carlota no era una hija, era un proyecto. La educó como si fuera heredera, aunque nunca lo sería. Recibió formación en política, historia clásica, latín, filosofía moral y doctrina católica. Su infancia fue una sucesión de salmos, tratados y vigilias silenciosas. No jugaba con muñecas, sino con mapas. La pequeña princesa creció entre esculturas de mármol y retratos de ancestros que no sonreían. Tenía una voz suave pero firme, un porte que parecía esculpido por la renuncia y unos ojos que no parpadeaban frente al sufrimiento ajeno. Sus institutrices escribieron que con solo 12 años corregía las oraciones de sus profesores. Carlota no era afectuosa ni risueña, era precisa, orgullosa, convencida de que el destino requería obediencia absoluta. En ese microclima gélido y ceremonial se gestó su falla trágica, la incapacidad de concebir un mundo que no respondiera a la voluntad divina encarnada en el poder.
Desde niña creyó que los reyes eran elegidos por el cielo y que ella, como hija de uno, tenía la obligación de restaurar el orden allí donde hubiese caos. No era un anhelo inocente, era una convicción profundamente arraigada que pronto se mezcló con un fervor místico casi medieval. Cada noche se retiraba a rezar sola. No oraba por salud o alegría, sino por fuerza para cumplir con la misión, según sus propios diarios. A los 15 años, escribió que se sentía llamada a una vida de sacrificio por la corona. Este lenguaje, grave y prematuro, no era fingido. Carlota estaba convencida de que el sufrimiento era una forma de purificación y que su destino implicaría cargar con los errores del mundo. El entorno político que la rodeaba tampoco ofrecía consuelo. Bélgica era una nación joven, frágil, constantemente vigilada por Francia y Austria. Su monarquía, aunque estable en apariencia, era una construcción reciente, aún permeada por tensiones religiosas entre católicos y liberales. En este contexto, Carlota fue moldeada como emblema, la princesa que encarnaría la pureza moral y la disciplina dinástica. Pero esa pureza se transformaría con el tiempo en aislamiento emocional. Y esa disciplina, en fragilidad mental, cada paso que dio en su juventud fue una preparación para una guerra invisible, la guerra por sostener una imagen de perfección imperial en un mundo que comenzaba a resquebrajarse. Lo que parecía virtud era en realidad una grieta profunda, una incapacidad de aceptar el error, el cambio, la pérdida. Carlota no estaba hecha para la derrota, y el mundo, pronto, le enseñaría que hasta los elegidos sangran en silencio. Carlota tenía apenas 17 años cuando fijó sus ojos en Maximiliano de Habsburgo. Él, un archiduque de mirada melancólica y espíritu errante, parecía un alma afín, culto, refinado, también criado bajo la sombra de una dinastía. Pero mientras ella vivía para el deber, él soñaba con jardines exóticos y poemas sin fin. Su unión no fue un arrebato romántico, sino una alianza imperial entre casas reales con sed de relevancia. El matrimonio fue concertado con sonrisas, calculadas y bendiciones estratégicas. La boda se celebró en 1857, entre rituales solemnes y vitrales brillantes. Carlota, radiante pero ya endurecida por el protocolo, fue enviada a Trieste junto a su esposo, donde él asumió el gobierno del reino de Lombardía-Véneto. Allí comenzó el desencanto. Maximiliano mostraba más interés por la botánica que por los asuntos de Estado, y su carácter oscilante desesperaba a Carlota, quien asumió de inmediato un rol protagónico. Redactaba cartas diplomáticas, convocaba audiencias, intervenía en decisiones políticas. Mientras su marido se perdía en ensoñaciones, ella erigía estructuras de poder en silencio. En Viena, sin embargo, la miraban con recelo. Para la corte imperial, Carlota era demasiado determinada, demasiado directa. Su inteligencia se confundía con arrogancia, su religiosidad con fanatismo. Y Maximiliano, cada vez más apartado del centro político de los Habsburgo, se convirtió en presa fácil de un sueño fatídico: gobernar México. La propuesta llegó envuelta en oro y pólvora. En 1863, Napoleón III de Francia ofreció a Maximiliano el trono del recién creado Segundo Imperio Mexicano, un experimento colonial disfrazado de restauración monárquica. El plan era claro. Europa extendía su sombra sobre América bajo la excusa de la estabilidad, mientras sus intereses económicos se afianzaban. Carlota vio en esta oferta la misión divina que había esperado desde la infancia. Interpretó el llamado como un designio del cielo y no como lo que realmente era, una trampa. Contra las advertencias de su familia, la pareja aceptó. El 2 de abril de 1864 zarparon hacia Veracruz.
El viaje no fue una travesía, sino una procesión mística. Carlota llevaba consigo un relicario, varios libros de teología política y una voluntad acerada. Al desembarcar, encontró un país fragmentado, sometido por la ocupación francesa y con una población que en su mayoría no los quería. Pero ella no dudó, asumió su rol de emperatriz con una intensidad casi litúrgica. En México, Carlota brilló como administradora, reformó la corte, impulsó obras sociales, mantuvo relaciones epistolares con líderes europeos, pero su mirada no era política, era mesiánica. No gobernaba para el pueblo, sino para la providencia. Se vestía de blanco para actos públicos, hablaba como una mártir, bendecía soldados antes de las campañas. Cada gesto suyo era un rito, cada discurso una homilía. Su figura no parecía humana, sino un ícono tallado por la obsesión. Mientras tanto, Maximiliano se hundía en la indecisión. Daba órdenes contradictorias, se alejaba del conflicto real, confiaba en promesas francesas que jamás se cumplirían. Carlota, al ver la debilidad de su esposo, decidió actuar por su cuenta. En 1866, cuando Francia anunció el retiro de sus tropas, ella emprendió un viaje desesperado a Europa para implorar apoyo a los monarcas que la habían empujado al abismo. Ese viaje marcaría el comienzo del fin. La emperatriz que partió rumbo al viejo continente lo hizo convencida de que podía revertir el destino. Pero en cada puerta que tocó encontró negación, indiferencia y algo peor, compasión. El imperio se desmoronaba y Carlota aún hablaba como si gobernara el mundo. Fue en París donde la realidad comenzó a resquebrajarse bajo sus pies. Carlota llegó a Europa como emperatriz, con la frente alta y el alma encendida por la urgencia. Caminaba por los pasillos del Palacio de las Tullerías con paso firme, llevando consigo la dignidad de una monarquía que ya no existía. Pero Napoleón III la recibió con evasivas. Ya no había tropas para México, ya no había alianza, solo promesas rotas escondidas detrás de miradas diplomáticas. Carlota no lo aceptó. Durante horas, días, semanas, insistió. Envió cartas, pidió audiencias, apeló a los pactos firmados, al honor imperial, a la voluntad divina. Nada bastó. Nadie respondía. Su desesperación se volvió visible. En las calles de París comenzó a hablar sola. Decía que la seguían, que querían envenenarla, que el Papa debía intervenir de inmediato. Los sirvientes la encontraban rezando en voz alta, con las manos cubiertas de tinta, los ojos enrojecidos de vigilia. El 2 de septiembre de 1866, en un acto que muchos consideraron alarmante, Carlota se presentó sin escolta en el Vaticano. Se arrodilló ante Pío IX, implorando protección, convencida de que solo la Santa Sede podía salvar su imperio. Permaneció 3 días allí, sin dormir, sin comer, dejando cartas en los pasillos, hablando de conspiraciones imaginarias, de traiciones divinas. Los cardenales murmuraban. El Papa, finalmente, le ofreció refugio en una villa, lejos de las miradas, pero el daño ya estaba hecho. La prensa europea comenzó a susurrar que la emperatriz había perdido la razón. En Roma se la vigilaba discretamente. Carlota, sin embargo, aún escribía decretos, cartas, instrucciones para Maximiliano. No sabía, o se negaba a saber, que su esposo estaba cada vez más solo, cada vez más cercado por la resistencia mexicana, cada vez más ajeno a toda esperanza. La emperatriz fue trasladada a Miramar, el palacio que compartió con Maximiliano, antes de partir a México. Allí, entre los ecos de su juventud, la mente de Carlota se resquebrajó por completo. Se encerraba durante días, reescribía cartas que ya había enviado, ordenaba preparar banquetes para una corte inexistente.
Veía enemigos en los espejos, escuchaba voces en las paredes. Decía que Maximiliano vendría por ella, que el trono sería restaurado, que los ángeles le hablaban mientras dormía. Cuando llegó la noticia del destino de su esposo, aunque protegida por eufemismos diplomáticos, Carlota no reaccionó con llanto. Se quedó en silencio durante horas, inmóvil, con las manos sobre el regazo, la mirada perdida. Luego, lentamente, comenzó a repetir frases en latín, durante días enteros, como si rezara por el alma de un imperio que solo ella podía aún ver. Sus médicos declararon que su estado era irreversible. Su familia, avergonzada, decidió alejarla de la vida pública. Fue enviada al castillo de Buchut, en Bélgica. Tenía 27 años. Nunca más volvería a salir. Allí, entre jardines silenciosos y corredores que olían a descomposición del tiempo, Carlota viviría más de 6 décadas, suspendida en una historia que había terminado para todos, menos para ella. Los días en Buchut no eran días, eran repeticiones. La princesa Carlota, que un día fue emperatriz de México, se despertaba con el alba y hablaba con los árboles. Caminaba por los mismos senderos trazados en grava blanca, con los mismos vestidos, las mismas frases, la misma corona, invisible sobre la frente. Nadie podía contradecirla. En su mundo cerrado, ella aún gobernaba. En el nuestro, era una figura incómoda que el tiempo se esforzaba por olvidar. Las cartas escritas por sus médicos, conservadas hoy en archivos reales, describen una paciente calma, pero persistentemente delirante. Se referían a sus convicciones de que estaba siendo vigilada por agentes franceses, de que su comida debía ser bendecida antes de cada bocado, de que los espejos debían ser cubiertos para que los traidores no pudieran espiarla desde el otro lado. Algunos días hablaba solo en italiano, otros solo en latín eclesiástico. Había momentos de lucidez breve, seguidos de largas jornadas de aislamiento voluntario, siempre vestida con colores sobrios, con joyas cuidadosamente escogidas, como si en cualquier momento pudiera recibir embajadores. Sus hermanos la visitaban en silencio. El rey Leopoldo II, más ocupado en la brutal explotación del Congo que en la suerte de su hermana, autorizó que se le mantuvieran todos los privilegios de una archiduquesa, pero recomendó que se evitaran presentaciones públicas. En otras palabras, Carlota debía desaparecer de la memoria del continente. La prensa no volvió a nombrarla. Su nombre quedó relegado a registros contables del palacio. Ración diaria de leche caliente, encajes para vestido de verano, pergaminos para correspondencia imperial. El golpe final no fue una escena única, sino una suma de olvidos. Maximiliano, aunque convertido en mártir por la historia oficial de su linaje, nunca fue rehabilitado como emperador. Carlota, en 1900, en cambio, sobrevivió al siglo XIX, al XX y a la mayoría de sus contemporáneos. Vivía rodeada de sirvientes que no hablaban su idioma, de retratos cubiertos con mantas, de libros que no abría, pero que exigía conservar en estanterías ordenadas por jerarquía papal. En una carta de 1906, escrita por una enfermera alemana al servicio de la corte belga, se lee: la señora habla con el aire, le dice cosas dulces a los cuadros, cree que el agua bendita tiene sabor y se enfurece si no suenan las campanas a tiempo. Pero a veces, en la penumbra sus ojos se encienden como si recordara lo que fue. Murió el 19 de enero de 1927. Tenía 86 años. Su fallecimiento fue anunciado con sobriedad. C.A.I.R. la archiduquesa. Carlota ha partido en paz. No hubo ceremonias grandiosas. No hubo duelo oficial en México. Fue enterrada en la cripta real de Laeken, junto a los soberanos belgas, pero ningún epitafio recuerda que fue emperatriz.
El mundo al que quiso dominar ya no existía. La monarquía mexicana había desaparecido. El imperio austrohúngaro también. Los nombres que pronunció durante 6 décadas se habían borrado de la historia activa. Solo quedó ella, Carlota, sola, ciega al tiempo, aferrada a un cetro hecho de niebla. Hay destinos que no terminan con la muerte, sino con el olvido, y hay existencias, como la de Carlota, que nunca supieron diferenciar entre la fe y el delirio, entre la obediencia divina y la ceguera impuesta por los salones dorados del poder. Ella no fue una víctima pasiva de los imperios, fue su rostro más severo, su eco más persistente. Creyó en la corona como otros creen en la salvación, y cuando todo se desmoronó, ella eligió quedarse dentro del naufragio. Durante más de 60 años, Carlota vivió entre ruinas que nadie más podía ver. Su castillo no era prisión por los muros, sino por la idea fija de que aún reinaba sobre algo. Fue condenada no por locura, sino por fidelidad a un mundo que ya había muerto, y ese mundo, aunque disfrazado de nobleza, estaba hecho de imposiciones, de silencios y de sacrificios inútiles. Su historia no es solo trágica, es reveladora. Muestra lo que ocurre cuando el poder es confundido con mandato celestial, cuando el deber se convierte en única identidad, cuando la corona se funde con la piel. Cada palabra pronunciada por Carlota en sus últimos años, cada carta dirigida a sombras, es un recordatorio de que la locura no siempre llega con gritos, sino con reverencias, que los palacios pueden ser tan crueles como los calabozos, que la historia no absuelve a quienes obedecen sin cuestionar. Si esta historia te estremeció, si viste en Carlota más que una figura olvidada, más que una emperatriz desvanecida en el mármol, suscríbete a este canal. Aquí desenterramos los ecos del poder, no para glorificarlos, sino para comprender lo que nos advierten desde sus ruinas. Porque en cada corona olvidada hay una advertencia que sigue ardiendo. Este contenido aborda elementos históricos con fines educativos, culturales y reflexivos. No busca glorificar ni trivializar el sufrimiento, sino ofrecer una mirada crítica sobre el pasado.